Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Hoy les traigo un análisis del partido entre Paraguay y Bolivia. Derrota de Bolivia en manos del equipo paraguayo. Durísima derrota. 4 derrotas consecutivas para Bolivia en estas primeras 4 fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Lamentablemente, hay que decirlo, da la sensación de que Bolivia ya está eliminada, fuera de todo tipo de lucha. No solo por los resultados, sino por los rendimientos y porque realmente se ve que Bolivia está bastante lejos de sus rivales, ¿no? Inclusive de Paraguay, que venía siendo la selección que menos bien venía jugando en relación a todas las demás, y que termina superando a Bolivia en un partido que lo vamos a analizar ahora en la pizarra, pero creo que en cuanto a lo táctico no tuvo tanta riqueza táctica de la que podamos sacar provecho en el análisis, en un partido que enfrentaba, creo yo, a las dos selecciones que menos bien están jugando en el fútbol sudamericano. Pero vamos a la pizarra. Bueno, para empezar con las alineaciones, Bolivia formó con Vizcarra en el arco, la línea de 3 con Cuellar, Aquín y Sagredo, Medina y Roca por las bandas, Dani Bejarano y Moisés Villarroel, los dos centrocampistas, por derecha Henry Vaca, por izquierda Rodrigo Ramallo y de centro delantero Marcelo Martins. En Paraguay formaron con Coronel en el arco, línea de 4 con Espinosa, Alderete, Gómez y Espínola, Campuzano el mediocentro, Romero Gamarra y Villasanti los dos interiores, Sosa por izquierda, Almirón por derecha y Vareiro. Este partido, como le decía en la introducción, enfrentaba a los dos equipos que peor juegan, por así decirlo, que menos bien están jugando en estas eliminatorias, y creo que se notó bastante, ¿no? Se notó bastante en un desarrollo del primer tiempo que, por la propuesta de ambos, se dio bastante lógico, con Paraguay teniendo mucho más tiempo la pelota, con Bolivia esperando en su campo, pero creo que, a ver, Bolivia se metió excesivamente atrás en el primer tiempo, ¿no? Una cosa es defenderte contra Brasil, por ejemplo, que quedó 5-0 el partido. Uno creo que suponía que podía darse de esa forma por la diferencia de jerarquía individual que hay entre Bolivia y Brasil. Y por más de que Bolivia haya caído goleado, uno entiende que lo lógico es poner una línea de 5, luego una línea de 4 y un solo centrodelantero, a ver qué se puede sacar de Brasil, ¿no? Sin embargo, contra Paraguay, una selección que en primer lugar, desde lo futbolístico, colectivamente hablando, no venía de la mejor manera, y aparte de eso, que sí nos saca a Bolivia cierta ventaja individual, que puede ser significativa, pero no es tan amplia la brecha en relación, por ejemplo, a Brasil o Argentina, en relación a Bolivia, ¿no? Justamente. Entonces, creo que Bolivia se termina metiendo excesivamente atrás, y el primer tiempo se da con mucha posesión de balón de Paraguay, ¿no? Bastante posesión de balón, pero improductiva. Una selección paraguaya que creo que tampoco jugó bien. Y bueno, se notó. Sin embargo, en el primer tiempo, bastante énfasis de Paraguay en su lado izquierdo, por el lado de Sosa, por el lado de Romero Gamarra, justamente, que estuvo bastante participativo. No fue tan desequilibrante como en otras actuaciones suyas, pero sí bastante participativo, ¿no? Bolivia también cometiendo algunos errores con balón y sin balón también, lo que hizo que haya cierta facilidad de la selección paraguaya para generar ciertas ocasiones de peligro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, alguna jugada en la que Sosa esperaba abierto, le mandan un balón por arriba, era controlable para Cuellar, pero Cuellar calcula mal y le queda la pelota a Sosa y profundiza, ¿no? Hubo algunas llegadas o algunas situaciones de desequilibrio de Paraguay a raíz de su posesión, la posesión que también que tuvo Paraguay por propuesta propia y Bolivia también le cedía. Pero no tenía esa claridad, esa lucidez colectiva como para generarle constantemente situaciones de peligro a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, lo vimos muy poco a Espinosa en profundidad, lo vimos muy poco a Espínola en profundidad, a Almirón, por ejemplo, casi no lo vimos en profundidad en esta zona cerca del área de Bolivia, ¿no? Al menos en el primer tiempo. Y el más desequilibrante evidentemente fue Sosa, en una zona en la que a momentos Medina creo que no hizo del todo mal partido, pero creo que sí a momentos era rebasado, y sobre todo Cuellar, que cometiendo varios errores defensivos, ¿no? Llama mucho la atención cómo Gustavo Costas insiste en Héctor Cuellar en esta posición, que no es la suya. Sabemos que es lateral derecho en línea de 4, o incluso en Always Ready viene jugando como un centrocampista por derecha en muchos partidos, ¿no? Incluso volante mixto a veces. Entonces lo pone como stopper en línea de 3, y creo que todavía no se termina de adaptar, y se nota, ¿no? Por algunos errores que va cometiendo. Ahora, los que habían visto mi anterior análisis del partido de Bolivia contra Ecuador recordarán que hice una puntualización táctica que me había llamado bastante la atención. Normalmente cuando hay una línea de 3, el que sobra es el del medio, ¿no? El líbero.
que sería Luis Aquín. Pero en Bolivia, al parecer por indicación seguramente de Gustavo Costas, porque se repitió en este partido, más bien Aquín sale en persecución de la marca y los que quedan son los stoppers. Esto ocurre no solamente con el centrodelantero del otro equipo, ¿no? Sino que muchas veces, por ejemplo, Romero Gamarra, partiendo de esta posición a veces, iba a buscar ser opción de pase entre líneas, cuando la pelota la tenían sus centrocampistas un poco más retrasados, o tal vez el lateral. Era Aquín el que salía en su persecución dejando este espacio, ¿no? El problema de esto es que deja mucho espacio entre los dos defensores centrales e hizo que por muchos momentos sea más fácil atacar este espacio, ¿no? La espalda de cualquiera de los dos stoppers, porque no había quien llegue a hacer la cobertura. ¿Por qué? Porque había demasiada distancia entre estos dos jugadores, ¿no? Así llegaron algunas ocasiones de peligro para Paraguay en el primer tiempo. Yo recuerdo una jugada, por ejemplo, de Vareiro en la que recibe con poco ángulo, remata y Vizcarra lo ataja. O, por ejemplo, el gol anulado a Paraguay, ¿no? El pase profundo justamente, no recuerdo si era de Campuzano, pero era justamente una situación exactamente así. Un jugador se muestra entre líneas, Aquín sale, hay un excesivo espacio entre los otros dos centrales, entre Cuéllar y Sagredo. Vareiro ataca este espacio, le hacen el envío, después de un par de acciones le queda la pelota al Mirón, que la manda a guardar. Gol de Paraguay, pero termina siendo anulado. Sin embargo, si Vareiro hubiese estado más fino calculando el tiempo, el espacio ahí, podía haber sido tranquilamente un gol válido. Reitero, porque esto pasó varias veces, ¿no? Da la sensación de que sí es una indicación de Costas, pero falta aceitar esa línea de tres como para que no quede tan desequilibrada cuando Aquín sale y deja este espacio, porque de verdad hace que sea mucho más vulnerable a atacar tanto este espacio por dentro como también la espalda de cualquiera de los dos stoppers. Pero bueno, fueron estas situaciones. Hubo una más, una situación de mucho peligro de Paraguay que se dio a raíz de un error de Bolivia, ¿no? Este pase retrasado de Rodrigo Ramallo, muy peligroso para Cuéllar, ese pase hacia atrás, en el que Cuéllar venía retrocediendo con la intención justamente de ser opción de pase. Vareiro lo anticipa a Cuéllar, termina quedando mano a mano y hay una doble atajada espectacular de Guillermo Vizcarra, ¿no? La figura de Bolivia en estas eliminatorias, en lo que va de las eliminatorias, Guillermo Vizcarra con esa doble atajada con el pie que termina evitando que Bolivia se vaya al descanso con el 1-0 en el marcador. 0-0 terminó este primer tiempo, reitero, en un partido en el que Paraguay no jugó del todo bien, creo que no hizo del todo un buen partido, pero Bolivia mucho menos, ¿no? Entonces era un partido en el que evidentemente daba la sensación que por el desarrollo del primer tiempo el gol de Paraguay podía estar al caer. En el segundo tiempo el desarrollo del partido prácticamente no cambió en nada. La pelota fue de Paraguay, Bolivia estuvo bastante metida en su campo, pero daba la sensación de que la intención de Bolivia era cambiar este desarrollo, porque hizo algunas modificaciones Gustavo Costas, que fueron el ingreso de Gabriel Villamil en lugar de Héctor Cuéllar, que fue bastante significativo porque Bolivia a partir de esto pasa de jugar con línea de 5 a jugar con línea de 4, pasa de jugar con dos centrocampistas que eran Moisés Villarroel y Dani Bejarano a jugar con 3. Entonces uno pensaba que tal vez Bolivia iba a tener un poco más de control del centro del campo y sobre todo iba a tener un poco más de salida, tomando en cuenta también el otro cambio, ¿no? Que era la salida de Rodrigo Ramallo y en su lugar el ingreso de Jason Chura, que prácticamente no se hizo sentir en ofensiva en todo este segundo tiempo. Y a raíz de esto quedó en intenciones nada más el hecho de que Bolivia pretenda salir un poco más de su campo, ¿no? Una indicación que pareció ser del técnico también. Otro cambio, antes de eso que se hizo fue el ingreso de Villalba en lugar de Sosa. Esto se hizo en el primer tiempo a raíz de una lesión de Sosa por una falta que le hizo Medina, ¿no? Bueno, no fue falta, una entrada fuerte, limpia pero fuerte de Medina contra Sosa, que bueno, después deriva en esa lesión y el ingreso de Villalba en su lugar, ¿no? Una indicación que pareció ser del técnico fue que Villamil, para compensar un poco que ya Bolivia estaba defendiendo con línea de 4, Villamil apoye en la marca por el sector derecho, que se lo vio bastante por ese sector. Y bueno, el ingreso de Villamil en el centro del campo no le dio a Bolivia más control del medio, tal vez un poco más de soporte defensivo, sí, pero no... A ver, Bolivia no pudo salir en ningún momento de las posesiones y del dominio territorial de Paraguay, ¿no? Paraguay que siguió teniendo la pelota, reitero, sin mejorar demasiado desde el juego, Paraguay, pero si la pelota va a ser absolutamente de un equipo, te va a llegar, va a generar llegadas ese equipo, ¿no? Y fue el caso, ¿no? Paraguay empezó a generar algunas ocasiones, alguna que otra, sí, justamente por esta situación que les decía, que el hecho de que salga Aquín.
Y entre esas llegó un gol anulado, ¿no? Un gol anulado que fue un despeje primero del portero Coronel, luego el despeje de Bolivia, otro despeje más, la pelota le queda por dentro a Almirón. Y este desmarque que me parece bastante importante, ¿no? Este tipo de desmarques, en este caso si no me equivoco era de Vareiro, sí era Vareiro. Que muchos piensan que solamente hay dos tipos de desmarque, ¿no? En cortada, ¿no? O sea, es decir, en el sentido contrario del que tiene la pelota, ¿no? Y otro, el acercarte para pedir al pie, ¿no? Pero un desmarque que es igual de importante es alargar la línea de pase. Acá hay una línea de pase con Vareiro. Vareiro alarga la línea de pase en velocidad para que lo encuentren con esa misma línea de pase que lo hubiera encontrado acá, pero lo encuentran en profundidad, alargando la línea de pase, ¿no? Esto, Akin intenta llegar al cruce ahí, lo habían pillado un poco adelantado a Medina. Ese cruce no fue efectivo de Luis Akin, queda en el mano a mano Vareiro, marca el gol, pero creo que era Ábalos, ¿no? Que recién había ingresado, pero termina siendo anulado el gol porque se la había llevado con la mano, ¿no? Sin embargo, lamentablemente yo creo que el segundo tiempo de Akin fue muy flojo, ¿no? Cuando Bolivia cambió a línea de 4, dejó de jugar con línea de 5, se lo expuso a Akin. Y creo que así como había repercutido en esas salidas que tiene en persecución en el primer gol anulado, que lo había explicado acá, también, por ejemplo, en este gol anulado creo que tiene responsabilidad por ese cruce poco efectivo. Y termina teniendo termina teniendo cierta repercusión también en el gol de Paraguay, ¿no? Porque fue un Paraguay que empezó a intentar jugar más por dentro, pero no encontraba. O sea, realmente Bolivia tenía muchas camisetas por esta zona, ¿no? Entonces no encontraba posición de remate, no encontraba claridad como para profundizar. Y por ejemplo, algo que reitero, no había pasado mucho, es que Paraguay encuentre a sus laterales en profundidad, pero en esta, Espinosa, ni siquiera en tanta profundidad, recibe por acá, Medina queda un poco a medio camino, Villamil había salido a la marca, el centro de Espinosa sale acá al primer palo, no recuerdo quién iba al primer palo, pero ya había ingresado para esto el Tony Sanabria, ¿no? Que termina haciéndole el gol. ¿Cuál fue la repercusión para mí de Akin acá? Justamente esa, ¿no? Que en lugar de concentrarse en la pelota, se concentra en la marca, la deja pasar el hombre de Paraguay entre sus pies, le queda al Tony Sanabria en esta situación prácticamente de gol y la manda a guardar, ¿no? En un partido en el que realmente Paraguay no había generado tantas oportunidades de gol, pero en el que realmente el rendimiento de Bolivia no había sido bueno de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Bolivia muy metida atrás, con muchos errores con pelota, sin ideas claras realmente como para intentar salir y jugar el partido a campo rival. Sin embargo, hubo algunas modificaciones que intentaron y que de hecho cambiaron bastante el desarrollo de este segundo tiempo, pero esto ya después de que te hacen el gol, ¿no? De que te hacen el gol, o sea, te hacen el gol y recién vas a salirle al rival. Yo creo que tampoco es el camino, pero bueno, el ingreso de Ábrego por Henry Vaca, el ingreso de Marcelo Suárez en lugar de Carlos Roca y el ingreso de Boris Céspedes en lugar de Dani Bejarano, ¿no? Los tres ingresos en este segundo tiempo que creo que le cambiaron claramente la cara al desarrollo del partido, ¿no? O sea, seguramente también Paraguay bajó un poco las revoluciones, intentando no arriesgar este triunfo que era valioso porque era su primer triunfo en este proceso eliminatorio. Pero Bolivia también se notó con mucha más intención de salir, de tener la pelota. Y yo creo que a raíz de esta salida de Bolivia, ¿no? Del hecho de que Bolivia salga y se anime a jugar el partido de forma distinta, empezamos a ver lo que nos pueden aportar alguno que otro jugador. Como por ejemplo el caso de Moisés Villarroel, ¿no? Yo leo mucha crítica en contra de Moisés Villarroel que dicen, no, pero ¿qué hizo Moisés Villarroel para ser convocado a la selección? Pero que no siga. A ver, Moisés Villarroel es titular en el puntero de la Liga de Colombia. Yo veo muchos halagos a Luis Akin, y yo creo que está bien apoyar a Luis Akin, que le está yendo bien en el fútbol del exterior, en este caso en la Liga Colombiana, pero si lo de Akin es para resaltar en la Liga Colombiana, en Deportivo Cali, que es un equipo que está de media tabla, que hasta hace poco estaba comprometido con el descenso, en todo caso lo de Moisés Villarroel siendo titular en el puntero de Colombia es mucho más meritorio, ¿no?
Y yo creo que se notan esas cuestiones acá, es lo que decía, ¿no? Bolivia empieza a salir de su campo, empieza a tener un poco más la pelota, empiezan a circularla, y Moisés Villarroel se hizo bastante relevante ahí porque fue el eje de muchas elaboraciones, y además mandó varios centros buenos, ¿no? 2 o 3 centros buenos que encontraron, que conectaban o llegaban ahí al área rival, alguno a Martins, alguno a Céspedes, ¿no? Que no fueron bien conectados y que, bueno, terminan afuera. Pero más de eso no fue Bolivia, ¿no? Más de eso no fue. Villamil tomando malas decisiones en alguna situación en la que tenía varios compañeros para tocarle la pelota y remató mal. Chura, por ejemplo, que ni siquiera en este lapso del partido en el que Bolivia salió a ser ofensivo se pudo hacer relevante, no se pudo hacer sentir. Y el tema es este, ¿no? A ver, estos cambios se los hizo en el minuto 81, perdón. El gol del Tony Sanabria fue en el minuto 69. Entonces, 12 minutos después del gol, en el minuto 81, a 9 minutos del final, es que recién Gustavo Costa se anima a hacer estos cambios, recién Bolivia se anima a jugar en campo rival, y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿De qué sirve animarte a jugar en campo rival, animarte a tener la pelota, a lucharle el partido en otra zona a Paraguay y en otras condiciones, si en ese momento ya no va a estar, por ejemplo, Henry Vaca, si ya no va a estar, por ejemplo, Rodrigo Ramallo, que te habían cambiado radicalmente el partido a favor en este aspecto en el partido contra Ecuador, ¿no? Otras puntualizaciones, por ejemplo, para mí, si vamos a jugar con línea de 4, para mí Marcelo Suárez es mucho mejor lateral izquierdo que Carlos Roca. El intocable en ese puesto es Roberto Carlos Fernández, pero de características totalmente distintas. Marcelo Suárez yo creo que es mucho mejor, la verdad, como para cubrir la banda. Yo recuerdo el partido contra Arabia Saudita, que Roberto Carlos Fernández fue extremo por izquierda y Marcelo Suárez fue lateral izquierdo. Por ejemplo, podría ser una posibilidad. Pero bueno, un partido de Bolivia, la verdad es que en el que cuesta mucho encontrar puntos positivos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Moisés Villarroel yo veo que lo rescatan bastante, pero jugó bien 15 minutos, ¿no? A partir del 81, el partido duró hasta el minuto 96, y creo que lo hizo bien en ese lapso del partido, ¿no? Sin embargo, creo que tampoco podemos rescatar todo su partido, siendo que de verdad subió bastante su rendimiento a raíz del minuto 81. Creo que esto no es su responsabilidad. El tema es que Bolivia se animó a salir a jugar el partido cuando faltaban 9 minutos para que acabe, ¿no? Entonces también obviamente acá el tema es ese, ¿no? Los jugadores se ven beneficiados o perjudicados también por el desarrollo mismo del partido, por cómo sus compañeros puedan contribuir en esto. Pero bueno, por eso digo, creo que es muy difícil encontrar puntos altos positivos, puntos altos individuales en Bolivia. Y bueno, una selección boliviana que tendrá mucho que mejorar sin duda alguna, en la que mucho se habla de la continuidad del director técnico de Bolivia. Obviamente la solución para los problemas del fútbol boliviano no es cambiar al director técnico de la selección boliviana. Sin embargo, si me preguntan a mí, da la sensación de que se puede jugar mejor, ¿no? O sea, de que los rendimientos de Bolivia pueden ser menos malos, por así decirlo, ¿no? Da esa sensación, no da de ninguna manera la sensación de que el barco se esté llevando de la mejor manera posible, específicamente hablando del equipo, de la selección boliviana de fútbol. De ahí los problemas del fútbol boliviano son mucho más profundos y evidentemente es a lo que hay que apuntar y es de lo que hay que hablar y es de lo que siempre se habla pero nunca se hace, que tiene que ver con el manejo dirigencial. Pero lo cierto es esto, ¿no? Que hoy la verdad es que muy difícil encontrar que se puede estar haciendo bien a todo nivel, cosa que en otras oportunidades sí se podía rescatar algún rendimiento individual, algún buen partido de la selección. Hoy prácticamente nada, lamentablemente, cada vez estamos yendo más bajo. No se pierdan los demás análisis y nos estaremos reencontrando acá en Fútbol Entre Líneas en el próximo video.